Mi grupo está conformado con el compañero Alfredo Álvarez Robles, mi persona Juan David Tolosa, mi compañero Jairo Martínez y Francisco Granadillo. También me acompañado por los compañeros que van a vigilar que la unidad se pueda realizar y pues que ustedes se queden con algo en la mente sobre el tiempo que se trabaja ya. El día de hoy vamos a tocar unos temas de gran importancia que son la violencia intrafamiliar en Colombia, concepto de violencia intrafamiliar, tipos y características que actualmente hay en nuestro país, leyes de protección de la familia en materia de violencia intrafamiliar y su aplicación, jurisdicción donde se acude para restablecer los derechos, rutas de atención de los casos de violencia intrafamiliar y por último motivación de la denuncia o abandono del proceso judicial. A continuación, muy buenos días. El tema que me corresponde hoy hablarles es sobre la violencia intrafamiliar en Colombia. Es importante señalar que la violencia intrafamiliar obedece a un fenómeno social de la conducta violenta de las personas en la sociedad cuando interactúan en diferentes escenarios, en este caso de intrafamiliar en la familia, pero también la violencia se dan en la calle, la violencia también se dan en las instituciones educativas, la violencia se da en otros tipos de interacción social. En este caso, nos enfocamos a la violencia intrafamiliar, que ese fenómeno y esa conducta violenta de los seres humanos que se dan en cualquier espacio, también se traslada a la familia y generamos conductas violentas, comportamientos violentos al interior de nuestros hogares. Entonces, es importante señalar que el hombre por naturaleza ha tenido una conducta violenta históricamente y que eso ha afectado al interior de la familia el tejido social, es decir, la integración que debe existir entre los diferentes miembros de la familia, los padres, los hijos, los abuelos y todas aquellas personas que están dentro de nuestro hogar, aunque no tengan con nosotros lazos familiares. Entonces se dice que en la violencia intrafamiliar uno de los más afectados son las mujeres. El padre le pega a la madre, es una violencia donde el más afectado es la mujer. En segundo lugar, la afectación de violencia son los hijos, los menores de edad. Y también se da el caso cuando tenemos abuelos dentro de la casa que se presentan conductas de violencia intrafamiliar contra las personas adultas mayores. Entonces es importante tener en cuenta que la violencia intrafamiliar es un problema social que ha venido siendo estudiado por diferentes disciplinas profesionales, dentro de las cuales encontramos la sociología, que es una carrera profesional que estudia la problemática en la sociedad. El trabajo social es una carrera profesional que mira cómo lograr una adecuada convivencia dentro de las personas. La psicología, que estudia los problemas de la mente. La economía, que es una disciplina que estudia en la economía de los hogares, que estudia el ingreso, que estudia el gasto, que estudia el crecimiento económico dentro de un país. Y el derecho, que es la carrera que nosotros estudiamos, que aborda ya la violencia intrafamiliar desde un punto de vista jurídico. En este caso, se ha tipificado la violencia intrafamiliar como un delito. Entonces, el derecho abordó esa temática y estableció unos tipos penales, unas conductas que se le llaman delitos. Hay otra ciencia como la psiquiatría, que es un área de la medicina que estudia los problemas de la mente desde el punto de vista de la salud de las personas. Lo que puede observar es que la violencia intrafamiliar ha tenido estudios de diferentes disciplinas o profesiones que se tienen en la sociedad. Otro aspecto importante es mirar esa problemática desde el punto de vista del derecho, como la materialización de agresiones físicas. Esa es una conducta de violencia intrafamiliar. Cuando se generan agresiones físicas, pueden ser agresiones psíquicas también, que vulneran la integridad de la persona, que vulneran la salud mental, que vulneran la salud reproductiva o que vulneran otro tipo de derechos que tenemos como personas.
Es importante tener en cuenta que en este caso de esta brigada se va a abordar desde el núcleo del derecho penal, pero también desde cómo se castiga el derecho privado y cómo se castiga del derecho penal. Entonces la violencia intrafamiliar se puede identificar una serie de elementos que generan la violencia intrafamiliar. Entonces podemos identificar primero los antecedentes de conductas violentas en las personas. Ustedes aquí, por ejemplo, en este salón de clase pueden identificar que hay algunos de ustedes que tienen tendencia de conductas violentas. Usted puede decir, María, Pedro, José, tiene una característica de conducta violenta, porque no le puede decir uno nada porque enseguida dispara o enseguida trata de responder a golpes. Esos son antecedentes de conducta violenta. También problemas de salud mental, porque hay personas que pueden sufrir problemas de salud mental, una esquizofrenia. Entonces una persona con una enfermedad como esquizofrenia va a tener una tendencia de generar conducta violenta. Dificultad emocional es un elemento que indica que la persona no es capaz de manejar sus emociones, de manejar la rabia, porque a nosotros nos puede dar rabia cualquier situación, pero hay que saberla manejar y controlar. Conflictos no resueltos, a veces tenemos dificultad entre dos personas y no buscamos resolver, sino que vamos dejándolo ahí acumulado y en algún momento explota y se genera la conducta violenta. La rigidez en los roles de género, a veces en la conducta machista dentro del hogar, eso genera violencia intrafamiliar. La cultura patriarcal, es decir, que el hombre está por encima de todo. La farmacodependencia, las personas que consumen drogas alucinógenas pueden tener tendencia a generar conductas violentas. Y hay otro tipo de aspectos que la sociología, la psiquiatría han identificado que más adelante se explicará. Entonces es importante también tener en cuenta que frente a ese fenómeno de la violencia intrafamiliar, el Estado colombiano ha venido identificando una serie de acciones de política pública. Entonces, ustedes han escuchado de que ha habido campañas de stop contra la violencia de género, o stop contra el maltrato a la mujer, o stop contra el maltrato a los niños, etc. Entonces, son acciones de política pública que desarrollan a veces las comisarías de familia, la Secretaría de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la misma Procuraduría General de la Nación u otros organismos del Estado. Bueno, entonces a continuación vamos a darle paso a lo que es el concepto de violencia intrafamiliar, sus tipos y características, a cargo de Juan David Tolosa. Bueno, conforme al artículo 5 de la ley 2126 del 2021, dice que se entiende por violencia intrafamiliar algún tipo de acción o omisión que cause dolor, ya sea físico, psicológico, económico, patrimonial o amenazas o agravios que amenacen la integridad de una persona o de una familia. También se entenderá por violencia intrafamiliar la conducta entre los cónyuges, es decir, las parejas, hacia ruido, porque al momento de pronto tener una relación y ya todavía siguen siendo como esa figura familiar, entonces al momento de que ya se separen, aún todavía se seguirá viendo como una violencia familiar. También se ve como violencia intrafamiliar el padre y la madre de familia, aunque no convivan, como acabo de decir, en el mismo hogar. Si el maltrato se dirige contra el otro progenitor o la progenitora. También se entenderá por violencia intrafamiliar las personas encargadas de cuidar. En este caso entran personas que tienen alguna discapacidad o los adultos mayores que ya de pronto no se dan por sí mismos y se les causa algún dolor, ya sea físico o psicológico, entonces también se entiende por violencia intrafamiliar estas personas. Personas que residen en el mismo hogar o integren la vida doméstica sin relación de parentesco. Se puede decir que hijastros, aunque ya en estos momentos los hijastros se les puede decir que son hijos de crianza, ¿sí?
principio, o ya tienen muchos años con esa persona, o alguna persona que llegó al hogar, entonces está viviendo con esa familia, se les puede entender como personas que residan en ese hogar. Por otro lado, también están las personas con las que se sostiene o se haya sostenido una relación de pareja, como les acabé de decir al principio, y que tengan una de carácter permanente, es decir, que ya tengan más de 2 años o vivan en el mismo hogar desde un cierto tiempo hacia acá. Bueno, los tipos de violencia intrafamiliar que se pueden conocer son física, cuando una persona recibe de otra golpes, patadas, empujones, fracturas, mutilaciones, disparos o torturas. Y psicológica y emocional son todas aquellas que de pronto una persona le causa por decirle malas palabras o hacer algunas expresiones que de pronto ofendan o humillan a la otra persona, o le bajen el autoestima de cierto modo que le causa mucho dolor psicológico a esa persona. Y la sexual, que bueno, ya incluye todas las relaciones o actos sexuales que de pronto no sean deseados y no tengan consentimiento. Entonces la otra persona, al momento de llegar a obligar a esa persona, podría presentarse un acto de violencia intrafamiliar sexual. La económica, como ocurre cuando de pronto en una relación, un hogar, trabaja nada más el padre y la madre se queda en la casa. Entonces ahí el padre le dice: tú no puedes salir o comprar esto porque yo soy el que tengo la plata y yo no tengo la autorización para hacer eso. Entonces eso se conoce como una violencia intrafamiliar económica, que no le dan la capacidad de poder utilizar el dinero a esa persona. Y bueno, lo tengo con mi compañero que les va a hablar sobre leyes de protección de la familia en materia de violencia intrafamiliar. Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Javier Martín. Bueno chicos, el Estado colombiano busca o brinda formas y soluciones de proteger a la familia colombiana. Entonces, es decir, ¿qué se busca? Proteger a la familia, nuestro núcleo familiar, todas las personas que convivan en un hogar forman la familia. ¿Ya? Entonces, como toca proteger a la familia, se crean leyes que castiguen a la conducta o a ese tipo de conductas violentas que vayan en contra de cualquier miembro de nuestra familia y que alteren el orden familiar. Es decir, que no solamente el papito que coge al hijo y lo maltrata es violencia intrafamiliar, porque también se puede dar el hijo que tiene a su cuidado a su padre y lo maltrata, eso también es violencia intrafamiliar. Entonces tenemos que Colombia crea leyes que protejan la familia. Tenemos el Código Penal es la ley 599 del 2000, ese es nuestro Código Penal. Entonces, en nuestro Código Penal encontramos artículos como el artículo 229, que nos habla sobre la violencia intrafamiliar. ¿Y qué nos dice ese artículo? Que la violencia intrafamiliar es bueno, ese papito que ejerza maltrato físico, psicológico, sexual, o puede ser ese abuelito que conviva con nosotros, ¿ya? Y el artículo 229 dice lo siguiente: cual el que maltrate físico o psicológicamente a cualquier miembro de su familia incurrirá en prisión, ¿ya? Y miren lo que dice acá: la conducta se agrava cuando la conducta recaiga sobre un menor de edad, adolescente
una mujer o una persona mayor de 60 años, o sea, un abuelito. ¿Ya? Tenemos también el artículo 229A que nos habla sobre el maltrato por descuido, negligencia o abandono sobre persona mayor de 60 años. Es decir, que aquellos hijos o cualquiera persona que tenga bajo su poder a una persona mayor de 60 años, un abuelito, lo maltrate psicológicamente, físicamente, lo tenga en situaciones de abandono, que lo abandona. La ley castiga ese tipo de conducta para que no se repita y con el fin de proteger de la familia. Tenemos el artículo el artículo 230 que nos habla sobre el maltrato mediante restricción a la libertad física. Este es un tipo de maltrato que se da cuando una persona limita la libre locomoción de otra persona, es decir, que lo mantenga encerrado, que no lo deje salir, que lo tenga comprimido, que le quite su libertad. ¿Ya? Miren lo que dice el artículo, dice: el que mediante la fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o puesta bajo su custodia. Es decir, que no solamente se da con los hijos, se da con los padres, sino que con cualquier persona que nos dejen bajo nuestro cuidado, ¿sí? Que tengamos bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad. Eso también se considera como maltrato intrafamiliar. Tenemos el artículo 230 que dice: ejercicio arbitrario a la custodia de hijos menores de edad. Esto o este artículo lo que nos habla o a lo que nos hace referencia es a lo siguiente. Resulta y pasa que mi papá se dejó con mi mamá, ¿sí? Y tiene un niño, entonces ese niño está bajo la potestad de mi mamá, pero mi mamá, en una cuestión de rabia y esto, restringe la visita, lo oculta, le niega a mi papá que tenga contacto con su hijo. ¿Sí? Es decir, entonces esas mamitas que hacen eso por de pronto por rabia o porque el papá vuelva con ellas, sin saberlo están incurriendo en esta conducta. ¿Sí? Es decir, no se puede negar a la otra parte, al otro padre, que vea a su hijo, que esté con su hijo. No se le puede negar porque sí, se mudó para Bucaramanga, pero lo que debe hacer esa persona es decirle: me voy para Bucaramanga, tu hijo está en esta dirección, cuando tú quieras puedes venir a verlo, ya. Pero se van para Bucaramanga, no contestan más, ocultan el niño. Entonces aquí incurren en esta conducta. Bueno, entonces aparte de eso, existen otras normas jurídicas adicionales que modifican o complementan la violencia intrafamiliar. Tenemos, por ejemplo, la ley 80 de 1873, que es el Código Civil. Tenemos la ley 248 de 1995. Tenemos también el Código de Infancia y Adolescencia, que es la ley 1098 del 2006. Bueno, aquí lo tengo con mi compañero que le va a explicar otra cosita. A continuación viene un tema que se llama jurisdicción, donde se puede acudir para restablecer los derechos y ruta para la atención en los casos de violencia intrafamiliar a cargo de nuestro compañero de la ley. Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, acá es importante saber que la encargada de llevar a cabo todos estos conflictos entre personas viene siendo la jurisdicción ordinaria. Aquí se manejan los temas como son civiles, laborales, penal, y en este que estamos abordando de familia. En el área penal se manejan
respecto a lo que conlleva la conducta punible en el área civil referente a afectaciones patrimoniales como es la extinción de dominio, y en el área de familia como en el ejercicio de goce del restablecimiento de derechos, pata de potestad, el régimen de visitas y los amparos que se tienen entre los miembros de la familia cuando son víctimas de violencia intrafamiliar y entre otros. Bueno, conforme al artículo número 2 de la Ley 2126/2001, este nos establece que el ente competente para llevar estos temas de violencia intrafamiliar viene siendo la Comisaría de Familia. Acá esta entidad actúa con el fin de prevenir y proteger aquellos derechos que de pronto tenemos todos nosotros como personas, y nos garantizan los derechos de aquellas personas que se encuentran en riesgo de algún tipo de violencia intrafamiliar, y también las razones donde se estimulan las violencias de género en contexto de familia. También es importante saber que esta jurisdicción y esta ruta de atención posee algunos restablecimientos de derechos que se refieren a aquel conjunto de acciones y actuaciones que se dan dentro del marco de la dignidad, de la integridad, y son necesarias según el ordenamiento jurídico, la cual posee un goce efectivo entre los derechos, y aquí se da también la activación de las medidas y servicios necesarios para poder superar esta vulneración y tener muy en cuenta los riesgos que aquí se tienen de acuerdo a la afectación. Esto lo expresa el artículo 53 de la Ley 1098 del 2006. Aquí en esta jurisdicción y grupo de atención se siguen unos pasos y unos parámetros que primeramente se tramita al órgano competente o a las autoridades, la cual luego de esto se puede dar inicio a un tratamiento del caso de violencia intrafamiliar, expresado también en la materialización de las agresiones, que ya pueden ser físicas, psicológicas, mentales, la cual estas puedan vulnerar la integridad personal y la salud mental, sexual y reproductiva, entre otras cosas. Este también contiene ciertos procedimientos para proteger el bien jurídico que tutela el Código Penal, el cual es la familia, la cual también lo vemos prescrito en la Constitución Política como un núcleo esencial de la sociedad. En la jurisdicción y la ruta de atención de los casos, aquí tenemos diversos actores a los cuales podemos acudir cuando estamos presentando algún tipo de violencia intrafamiliar, como es la Comisaría de Familia, las casas de justicia, la Defensoría de Familia del ICBF, la Policía Nacional, las inspecciones de policía, las personerías distritales y municipales, también tenemos la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Entre otras tenemos también la Fiscalía General de la Nación y por último los jueces de la República. También tenemos una fase en la cual conlleva cuando existe un procedimiento de algún caso de violencia intrafamiliar. Primero debemos hacer la identificación y el acompañamiento a la persona. Luego de eso se hace la elaboración de una noticia criminal en la cual se debe plasmar cuáles son las situaciones que ustedes están pasando. Por tercero tenemos la investigación de estos sucesos que están ocurriendo. Luego tenemos la atención y por último el juicio, que es donde se da validez a la decisión. Aquí también tenemos una ruta de atención en casos de violencia intrafamiliar. Primeramente nos acercamos a la Comisaría de Familia haciendo los trámites de la recepción del caso. Seguidamente esto se remite a medicina legal y se realiza la valoración psicológica al paciente. Tercero, aquí identificamos la medida de protección la cual se le puede aplicar. Cuarto, hacemos el acompañamiento o se hace el acompañamiento psicosocial. Luego de esto viene la medida definitiva la cual se desea aplicar y por último se hace la remisión a la Fiscalía. Y de tal forma hago finalización de mi intervención. Bueno, es importante frente al caso anterior preguntarnos si en nuestras casas o nosotros en nuestro entorno hemos evidenciado casos de violencia intrafamiliar y si hemos tenido la oportunidad de ir a una comisaría de familia a hablar con el comisario frente a alguna situación que hayamos tenido personalmente dentro de nuestro hogar.
si han tenido esa experiencia, que dicen, nunca se ha dado, nunca han visto un vecino que, o si han evidenciado conductas de violencia intrafamiliar en nuestro entorno, vecinos, y ¿qué se hace? ¿Qué ha visto usted que se hace? No razón, simplemente actúan con violencia. Es importante también tener en cuenta que se puede llamar a una línea que le llaman púrpura, el número de celular que marca la 155, y usted puede denunciar un caso de violencia intrafamiliar que usted observe en su entorno, sea al interior de su hogar o sea de un vecino. Llama a línea 155 y ahí le contesta. Es una línea que tiene contacto con la Policía Nacional y ahí le hacen todo el proceso de orientación, comunican a todos estos organismos que hacen la atención. Por ejemplo, en la Policía Nacional hay un área que es de Policía de Infancia y Adolescencia, y también hay un área que es contra la violencia intrafamiliar. Entonces, en esos casos, cuando se presenta un caso de violencia intrafamiliar notificado a la línea numeral 155, usted marca ahí y puede presentar ese caso, la dirección donde se está presentando la situación, y puede ser la misma Policía Nacional a través de su cuerpo, porque ellos tienen un área de línea púrpura, se dirigen al sitio y miran cómo atender ese caso, porque finalmente esos casos de violencia intrafamiliar pueden terminar en calamidad, la muerte de cualquiera de los miembros, un feminicidio, que es la muerte de una mujer. Puede ocurrir, por ejemplo, un caso de violación que puede terminar en la muerte de un menor de edad. Entonces son situaciones que pueden terminar en catástrofe, y es importante nosotros conocer que existe una línea a la que podemos marcar y podemos detener cualquier tipo de calamidad, que están las comisarías de familia para atender estos casos de falta de convivencia al interior de la familia, y que a veces nosotros vemos la falta de convivencia en la familia como si fuera algo normal, pero es importante prestarle la atención debida, porque podríamos estar evitando calamidades. Hay otro tema que se llama motivación de la no denuncia o abandono del proceso judicial. Esto es un punto muy importante, porque ¿qué pasa en nuestras familias? La mujer que depende económicamente de su esposo, de su compañero permanente, supongo que es su esposo, y su compañero permanente cuando no están casados. Entonces la compañera va y denuncia al compañero por violencia intrafamiliar. Como esto es una conducta punible que implica, tiene unas consecuencias fuertes, incluso la cárcel para esa persona, la compañera, al ver que eso va a tener una consecuencia grave, abandona el proceso judicial o no se siente motivada en darle continuidad, porque entonces piensa en quién va a mantener el hogar, y el padre es el que genera los ingresos. Entonces esos son aspectos que generan desmotivación en la persona que denuncia o abandono de ese proceso judicial. Pero disculpe, esas motivaciones a veces ocurren también por el miedo interno que siente la víctima en estos casos de violencia intrafamiliar, de pronto a esas relaciones que pueden ocurrir por ese chantaje o ese manejo de emociones que le producen pensamientos negativos. Eso evita que esta persona siga con el proceso, después de recibir amenazas por parte del agresor y ese tipo de cosas. Sí, entonces finalmente recogiendo la alta dependencia económica de un miembro hacia otro, por lo general la alta dependencia económica de la compañera permanente, de su compañero permanente, de la esposa respecto a su esposo. Lo otro es el bajo nivel educativo, mostrando que la víctima con mayor nivel educativo tiene a no silenciar los hechos de violencia intrafamiliar por desconocimiento, porque de pronto si ya hemos hecho parte de estos procesos de capacitación,
nosotros decimos, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, que pague por la consecuencia de su conducta política. Lo otro es que la víctima pierde la confianza al notar que dentro de las instituciones no existen espacios privados para realizar la denuncia. Entonces usted llega a la comisaría de familia y ve que no hay un espacio de privacidad, hay muchos funcionarios dentro de esa oficina y pierde esa motivación de presentar esa denuncia. El miedo latente, como decía el compañero, de recibir represalias, porque el compañero le puede decir, si tú vas a presentar una queja a la comisaría, una denuncia, lo que sea, a la fiscalía, vas a tener problemas conmigo. Entonces ese miedo a esa represalia lleva a que la persona no denuncie. La alta dependencia efectiva, es que yo lo quiero mucho, por ejemplo. Entonces también hace que la persona tenga desmotivación por la denuncia. Hay elementos religiosos, que por ejemplo alguien le dice, no es que la Biblia dice que la persona todo lo debe soportar, que el amor todo lo soporta, el amor todo lo puede, el amor todo lo tolera. Entonces bajo esa perspectiva yo tengo que tolerar que me den golpes, no, esos son conceptos errados de lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces ese elemento religioso no puede ser tergiversado. Baja credibilidad en la eficacia de las instituciones. Usted dice, la fiscalía no sirve para nada, hay cantidad de denuncias y no han hecho nada. Presenté la denuncia de maltrato familiar y han pasado 4 años, 5 años y no pasa nada. Entonces eso también hace que se pierda credibilidad y usted abandone ese proceso o no se sienta motivado a denunciar. Pero eso básicamente son los aspectos que llevan a que cuando se activa la ruta de la violencia intrafamiliar, esta no llegue a su feliz término, que es el castigo al agresor, al victimario que causó una lesión a un bien jurídico tutelado por la Constitución, tutelado por el Código Penal, que es la dignidad de las personas. Si tienen alguna inquietud sobre todo lo que hemos visto aquí, pues es la oportunidad para retroalimentar lo que es este tema de la violencia intrafamiliar y la importancia que tiene en la formación de ustedes como estudiantes de este gimnasio y como personas que tienen que estar ilustradas sobre los diferentes temas que nos atañen. Yo voy a decir algo que sucede. Se estaba hablando acerca de la violencia dirigida más que todo las mujeres, las personas de la tercera edad y los niños. Pero hay otros que también están sufriendo violencia intrafamiliar en este momento. Porque hoy hay cosas que se han volteado de una u otra manera. Y sí se está viendo el entorno en que muchos hombres también están siendo atacados, siendo víctimas de violencia. Mujeres violentas, sí. Y aquí en Valledupar se han visto casos donde ha salido por noticias criminales de que la mujer, por ejemplo, Ha cortado el miembro de eso hombre. es una violencia. Escuché también un caso de una madrastra que encerró a un niño, encerraron a un niño de 12 años y tenía 30 años y todavía lo tenían encerrado. O sea, se ve la violencia también en esa. De la mujer para con el hombre, cambiando, digamos, la tradición de que la violencia la genera el hombre contra la mujer. Exactamente. O la violencia contra O sea los que se abuelos. puede dar en ambos casos. Y por ejemplo, la violencia contra los abuelos. A veces no toleramos a nuestros abuelos y generamos. A veces creemos que no es una conducta de violencia, porque la violencia intrafamiliar no solamente son los golpes físicos, también los psicológicos. Entonces hay que cuidar cada palabra que nosotros digamos a uno de nuestros miembros, porque podemos estar causando violencia intrafamiliar con la palabra que nosotros estamos refiriendo, como nos referimos a los miembros de nuestra familia. Y yo, por ejemplo, siempre le digo a algún miembro de nuestra familia, no sirve para nada,
todo el tiempo no sirve para nada. Estamos causando violencia intrafamiliar con un lenguaje. Entonces, también es importante tener en cuenta que hay otras facetas de esa violencia. La económica. A veces se da eso de que se le restringe el acceso del dinero en el caso de que es la mujer la que trabaja y el hombre no trabaja. Mira, eso es la mujer ahora con mi necesidad. Sí, también genera la violencia. Económica. ¿Qué otras inquietudes tienen ustedes, hombres? Todo está claro. ¿Saben a qué jurisdicción o a dónde acudir frente a un caso de violencia intrafamiliar? ¿Les quedó claro lo que es la línea púrpura? Donde pueden denunciar. ¿Alguien me dice cuál es el número de la línea? ¿Cuál? Muy bien, perfecto. ¿Alguien me puede decir qué es la violencia emocional? ¿Qué entendieron por violencia emocional? Porque el equilibrio de las emociones es fundamental en el ser humano para tener un bienestar psicológico. Y cuando buscamos alterar el equilibrio emocional de la otra persona, estamos causando la violencia. Bueno, si no hay más dudas, entonces darles agradecimiento a la institución, a ustedes, a los docentes, al cuerpo directivo de este gimnasio panamericano por habernos permitido el desarrollo de esta brigada de capacitación sobre la violencia intrafamiliar, a los compañeros que participaron, a nuestra monitora Natalie Pinedo Lara, que estuvo muy atenta en el proceso. Muchas gracias a ustedes por todo el tiempo y la dedicación.